Aquí en la NASA, por varios años, hemos producido mapas de la parte oscura de la Tierra, o sea, la noche. Y hemos utilizado estos mapas de forma para entender qué está ocurriendo con nuestras ciudades a nivel mundial. Ahora, por primera vez, tenemos una capacidad para mejorar ese análisis y poder monitorear de manera diaria y consistente todas las ciudades alrededor del mundo. Podemos ver en detalle cómo el uso de servicios de energía cambia de ciudad en ciudad, y también de comunidad en comunidad. En los Estados Unidos encontramos algo bien interesante durante la Navidad. Encontramos que todas las ciudades, irrespective del proceso económico que emerge en una ciudad, todas las ciudades vieron una señal que subió durante la Navidad. Y esto nos dice varias cosas. Nos dice que la Navidad no solamente es un festival religioso, pero también es un festival civil que es compartido por muchas comunidades en los Estados Unidos. Desde el principio siempre tuvimos interés de estudiar a Puerto Rico y estudiar las luces en Puerto Rico durante la Navidad. Entendemos que esta es una nación que se reconoce por sus festivales, sus parrandas, por mucha comida, por mucha festividad familiar ocurriendo en la noche. Y lo otro que es bien interesante, que sabemos que Puerto Rico tiene una de las navidades más largas del mundo. Llega hasta en enero 20 con el Festival de San Sebastián. Y eso nos presentó a nosotros con la oportunidad de hacer una inspección bien detallada del transcurso de este festival y entender cómo distintas ciudades en Puerto Rico se comportaron en torno al consumo de energía. Durante el comienzo de nuestro estudio, estábamos investigando la integridad de nuestras medidas en Medio Oriente. Medio Oriente es un área que se usa rutinariamente para calibrar nuestros satélites porque es un área donde no hay muchas nubes, donde son áreas desiertas que están bien controladas. Y fue bien interesante que mientras estábamos estudiando el récord, la señal subía y bajaba increíblemente. Y nos dimos cuenta, luego de estudiar y asesorar de que la señal era correcta, de que los patrones que estamos viendo eran relacionados al Ramadán. Uno de los problemas más grandes en el área de cambio climático es tratar de capturar patrones humanos. Por varios años hemos podido, con buenos resultados, ver el comportamiento de nuestro ambiente, ver cómo el océano está cambiando, cómo la superficie terrestre está cambiando. Pero por primera vez ahora vamos a tener la oportunidad de ver patrones humanos y ver cómo nuestras ciudades están cambiando y ver cómo los distintos patrones de energía cambian durante el año. Por eso es que usamos los festivales, porque durante los festivales podemos ver cómo el ser humano cambia su comportamiento con relación al consumo de energía.